Bienvenidos, herederos de Newton. Bueno, una vez más estamos aquí en Quantum Academia abordando temas sencillos, pero que son muy importantes para después poder hacer problemas de mayor entidad y con mayor complejidad, ¿no? Entonces, para acabar de dominar las magnitudes vectoriales, necesitamos saber qué tipo de operaciones podemos hacer con ellas y cómo hacerlas. Entonces, hoy vamos a ver cómo hacer la suma de vectores de forma analítica y también cómo calcular el módulo del vector suma sin necesidad de hacer la suma completa. ¿De acuerdo? Esto lo veremos en el vídeo que vamos a hacer hoy. Y al final del vídeo os dejaré un enlace a un vídeo posterior en el cual veremos la suma de forma gráfica, en el cual podrás hacerte una idea pues más aproximada de lo que realmente significa sumar vectores, ¿de acuerdo? He dividido el vídeo en dos para que no se hagan tan largos y pues a lo mejor sean un poquito más fáciles de digerir, ¿de acuerdo? Bien, entonces, sin más, pasamos a nuestra pizarra virtual. Comenzamos. Pues venga, vamos a ver en qué consiste esto de la suma de vectores. Y lo vamos a hacer pues de una forma rápida, sencilla y que puedas entenderla lo más rápido posible. Entonces, vamos a ver. La suma de vectores no es más que una operación que se define y es como es definida. Y luego resulta pues, que esta operación es útil para muchas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, los vectores en física se expresan mediante sus componentes. Y la componente en el eje de las X se le llama UX y la componente en el eje de las Y se le llama UI. O sea que un vector U será UXY más UIJ. La UX es un número, la UI es otro número. Tendríamos otro vector V, que en este caso se llamaría VXY más VIJ. ¿Vale? Ejemplo. U es igual a 2i más 3j. V es igual a menos 4i más 2j. Bien, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente. I es el vector unitario en el eje de las Y. Es un vector ahí en el eje de las X. Es un vector que lleva la dirección del eje X que mide 1. Y el 2 quiere decir que lo cojo dos veces. Una, dos veces. Vale, pues en el eje X tengo que coger 2 unidades. Y en el eje Y tengo que coger 1, 2 y 3 unidades. Vale, pues el extremo de mi vector está en el punto 2, 3. ¿Vale? Entonces, bien, ese es el vector U. ¿Cuál sería el vector V? Pues el vector I lo he de coger menos 4 veces. Menos 4 quiere decir que le dé la vuelta, que cambie de sentido al vector. O sea, menos I sería este, pues 1, 2, 3 y 4 veces. Y más 2J, pues el vector J, que es el unitario en el eje de las Y, lo cojo dos veces. Una, dos veces. Vale, pues este sería el vector V. Muy bien. Y estos son los dos vectores que yo quiero sumar. Muy bien. Pues la definición de suma sería un vector W cuya componente, que sería WX y más WIJ, de forma que la componente WX es la suma de las componentes X de los dos vectores que yo quiero sumar. Y su componente Y es la suma de las componentes Y de los dos vectores que yo quiero sumar. ¿Vale?
Entonces, ¿cómo traducimos esto? Pues W, que es igual a U más V, sería, a ver que borro esto, la componente X del vector U, 2, más la componente X del vector V, menos 4, por I, más la componente Y del vector U, que sería 3, más la componente en el eje de la Y del vector V, que sería 2. Muy bien. 2 más menos 4 es menos 2. Menos 2i más 5j. Vale, pues menos 2i más 5j sería el vector w, que es la suma de estos dos. Vamos a ver su representación en nuestros ejes. Pues en el eje de las x tengo menos 2, que estaría aquí. Y en el eje de las y tengo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Más o menos, ¿eh? Bien, pues mi vector sería este de aquí. Este sería el vector W. ¿De acuerdo? Más o menos. ¿Vale? En otro vídeo ya veremos cómo se hace esto de modo gráfico y te quedará más claro el por qué es este el vector resultante, ¿de acuerdo? Pero bueno, simplemente se trata de esto cuando sumamos vectores. Sumar las componentes homólogas, es decir, componente X con componente X y componente Y con componente Y. Con esto tenemos los vectores sumados, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Nos puede interesar, en determinados momentos, no hallar el vector suma como vector, sino obtener el módulo del vector suma. Porque a veces de las magnitudes vectoriales, que son aquellas que tienen módulo, dirección y sentido, puede interesarnos simplemente su módulo. Bien, entonces podemos tener varios casos, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos tener? Podemos tener vectores de misma dirección y sentido. Vale, cuando tenemos vectores de misma dirección y sentido, sería, por ejemplo, voy a hacerlo con vectores sencillos para que lo veas. Estos dos vectores están orientados en el eje de las X. Este podría yo decir que es un vector 2i y que este es un vector 6i. ¿De acuerdo? Cuando tratáramos de sumarlos analíticamente, W, que sería U más V, sería 2i más 6i, sería 8i. ¿Cuál sería el módulo del vector W? 8. ¿Cuál es el módulo de U? 2. ¿Cuál es el módulo de V? 6. Te recuerdo que el módulo es la longitud, ¿vale? Pues cuando solo tenemos una componente, pues la longitud del vector es la longitud de esa componente, ¿correcto? Fíjate que el módulo de W es la suma de los módulos de cada una de las componentes. Es decir, cuando dos vectores tienen la misma dirección y sentido, podemos decir que el módulo de la suma es igual a la suma de los módulos. Epa, no W, sino V. ¿De acuerdo? Bien, pero esto no siempre es así. Por ejemplo, cuando dos vectores tienen misma dirección, pero sentido contrario, nos encontraremos lo siguiente. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo que teníamos antes, si este es el vector U y este es el vector V, ahora tienen la misma dirección, pero sentido contrario. Bien, cuando los sumemos,
tendremos que el U es igual a 2i, que el V es igual a menos 6i, ¿vale? Pues ahora el W, que es la suma de los dos, será menos 4i, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el módulo de V doble? Pues 4, porque es el valor absoluto del valor de la componente, porque las longitudes son positivas siempre. ¿Cuál es el módulo de U? 2. ¿Y cuál es el módulo de V? 6. Como podemos ver, esto de aquí, el módulo de W es la resta de 6 menos 2, ¿vale? Pero claro, esto va a depender de cuál de los dos es más grande en valor absoluto, si el módulo de U o el módulo de V, ¿vale? Entonces, vamos a poner aquí, ¿cuánto vale el módulo de V doble? Pues depende. Si módulo de V mayor que módulo de V, que módulo de U, entonces el módulo de W es igual a módulo del más grande, o sea, módulo de W menos módulo de U. Pero si módulo de W menor que módulo de U, entonces el módulo de W sería módulo de U, porque sería más grande, menos módulo de V. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente, si los vectores tienen la misma dirección y sentido contrario, para obtener el módulo de la suma, tenemos que restar el módulo del más pequeño del más grande. Muy bien. Seguimos avanzando y tenemos otro caso. Tenemos el caso de vectores perpendiculares. Vale. Bien, para hallar el el valor de la suma de vectores perpendiculares, aunque para esto hubiera venido bien hacer el método gráfico, pero bueno, créete un poquito lo que te voy a decir, aunque bueno, supongo que ya te sonará. Si este es el vector U y este es el vector V, ¿vale? Vamos a suponer que este es V, ¿vale? Vamos a poner números para que salga bien. 4i y el U es el 3j, ¿correcto? Muy bien. La suma, su suma, ¿vale? Sería este vector de aquí, ¿vale? Entonces, fíjate que aquí ha quedado definido un triángulo rectángulo. Y en los triángulos rectángulos se cumple siempre el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Fíjate que este cateto de aquí, este cateto, el cortito, mide lo mismo que el módulo de U. ¿Vale? La hipotenusa mide el módulo de V. Y la base mide módulo de... la hipotenusa mide módulo de W. Y la base mide módulo de V. Con lo cual, ¿qué podemos decir? Pues que la hipotenusa al cuadrado, o sea, módulo de W al cuadrado, es igual a módulo de el cateto, vamos a coger primero la base, módulo de V al cuadrado, más módulo de la altura, que es el otro cateto, al cuadrado. ¿Sí? Con lo cual, para calcular el módulo de W, ¿qué tenemos que hacer? La raíz del módulo de los catetos, o sea, del módulo de los vectores que teníamos al cuadrado. ¿Correcto? Bien, pues se puede calcular de esta manera el módulo de la suma de dos vectores perpendiculares. Pero mucho cuidado, porque normalmente si vamos utilizando esta fórmula o esta manera de cálculo del vector suma de dos vectores perpendiculares, pero
a veces los vectores que tenemos no son perpendiculares y entonces en ese caso no sirve esta fórmula. Y hay que utilizar la siguiente. Vectores no perpendiculares. Y tampoco de la misma dirección, obviamente. ¿Vale? Entonces, ¿ese caso cuál sería? Pues, por ejemplo, tener este vector U. Y voy a decir que, bueno, este vector U y este vector V. ¿Vale? Entonces, fijaros, aquí tenemos un ángulo alfa entre los dos vectores. ¿Vale? El vector suma sería este de aquí. Y aquí tendríamos un triángulo. Pero este triángulo no es rectángulo, es oblicuo. Entonces, fijaros, si este ángulo de aquí es alfa, este ángulo de aquí lo tenemos aquí. Con lo cual, el ángulo que me queda aquí dentro es 180 menos alfa. ¿Vale? Bien. Y entonces, yo conozco que esto de aquí mide módulo de V. Este lado de aquí mide módulo de U. Y el vector suma mide módulo de W, que es lo que yo quiero saber. ¿Sí? Bien. Pero estamos ante un triángulo oblicuángulo. Y en los triángulos oblicuángulos no se cumple el teorema de Pitágoras. Se cumplen dos teoremas, uno se llama el teorema del seno y otro se llama el teorema del coseno. Y en este caso nos va a servir el teorema del coseno, que es el que se utiliza cuando sabemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, que sería nuestro caso, porque conocemos módulo de U, módulo de V y alfa. ¿Vale? Entonces, nosotros sabemos que el lado opuesto al ángulo conocido, o sea, W al cuadrado es igual a módulo de un lado al cuadrado más módulo del otro lado al cuadrado menos 2 módulo de un lado por módulo del otro lado por coseno del ángulo que forman los dos lados. Perdón. El ángulo que forman los dos lados es 180 menos alfa. Coseno de 180 menos alfa. Muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Por propiedades trigonométricas de los ángulos, el coseno de 180 menos alfa se sitúa en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante los cosenos son negativos, con lo cual esto es igual que el menos coseno de alfa. Y entonces, esto nos va a quedar como módulo de W al cuadrado es igual a módulo de U cuadrado más módulo de V cuadrado más, porque si esto es negativo, menos con menos me va a quedar positivo. 2 módulo de U por módulo de V por coseno de alfa. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta sería la fórmula que yo puedo utilizar para calcular el ángulo entre dos vectores cuando no son rectángulos. De todas maneras, siempre puedo ir a buscar las componentes de U y V, sumarlo mediante las componentes, hallar W y luego hallar el módulo de W a partir de sus componentes. O sea que tampoco hay que complicarse mucho la vida si no os queréis aprender esta fórmula. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que hayáis ido viendo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de esto si queréis. Es decir, por ejemplo, supongamos que el módulo de este vector es 3, que el módulo de este vector es 2 y que el ángulo que forman es 60 grados. ¿Vale? Bueno, pues, ¿cómo sería? Pues el módulo de la suma del vector suma al cuadrado es igual a módulo de U al cuadrado más módulo de V al cuadrado más 3 por 2 por coseno de 60.
¿vale? Entonces, ahora ya simplemente se ha de coger una calculadora y mirar lo que da. Entonces, 3 al cuadrado es 9, más 2 al cuadrado es 4, más 6 por raíz de 3 partido por 2. Con lo cual 9 más 4, 13. 6 partido por 2 es 3, raíz de 3. ¿Qué queréis dejar el resultado exacto? Pues sería este. Claro, esto sería el módulo de w al cuadrado. El módulo de w, que sería la raíz de 13 más 3 raíz de 3. Bien, esto sería el resultado exacto, ¿vale? Si coges calculadora, pues introduces esto en la calculadora, 3 más 3 raíz de 3 y te da 4,27 si redondeamos a la segunda cifra decimal. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya ves que tampoco tiene demasiada dificultad. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que hayas aprendido o recordado cómo se suman vectores. Espero que seáis felices, que nadie os impida seguir aprendiendo y sed bienvenidos a Quantum Academia.